Que tocan, por más duro que sea alguien, sabe, el drama, el sentimiento, el sufrimiento humano nos contagia con este accidente terrible que se ha dado en la isla de Roatán, en donde han perdido la vida muchas personas en un lamentable accidente aéreo. Esto es una verdadera pena, las fallas son mecánicas, no hay nada que atribuirle a la pista, según lo que nos decían hoy los expertos, el avión salió con normalidad pero tuvo una falla mecánica. A continuación les invitamos a escuchar las noticias que están generando la agenda informativa del día. La actualidad informativa te la presenta Ondumedios Radio con las 5 noticias del día. 5 noticias del día. Ondumedios Radio, periodismo de hoy. Y sin lugar a dudas, la noticia más importante en estos momentos en el país es esta situación que se vive en la zona insular. Ya han llegado a la ciudad de San Pedro Sula los restos mortales de las 12 víctimas que fallecieron en este accidente que ocurrió ayer en horas de la tarde-noche. Ya han sido también plenamente identificados. Aurelio Martínez, un cantautor nacional de la etnia garífuna, ex diputado del Congreso Nacional, un hombre que tuvimos la oportunidad de tratar. Nunca había tristeza para Aurelio y desgraciadamente ha fallecido en este accidente aéreo. Francisco Lagos, Rosemary Nicole Mejía Acosta, Carla Abigail Mejía Acosta, Alba Rosa Acosta Torres y Carlos Edwin Mejía. Estos todos miembros de una misma familia. Fueron a pasar sus vacaciones, estaban disfrutando ya, venían de regreso ya, y pues alcanzó esta desgracia. Zaida Xiomara Torres, Andrea Abigail Flores Hernández, Angie Flores Hernández, que es homónima con la cantante nacional. Igual, mucho pesar también la muerte de esta niña. Y también se reporta la muerte de Nilda Miranda Benítez y Jamie Duarte, así como del señor Luis Ayala, que es uno de los miembros de la tripulación. Es una pena, de verdad. Vayan nuestras muestras de pesar para toda su familia, para todas las personas que en estos momentos sufren ante esta situación. Y en otro orden de noticias, el general Cervantes Suazo, ex comandante de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea Hondureña, hoy se presentó ante los tribunales de justicia para seguir el proceso que se le sigue por la presunta vinculación de ellos como altos jerarcas militares en la muerte de Isid Obed, que se dio en el año 2009 durante una protesta en Tegucigalpa luego del golpe de Estado. Hoy, y cumpliendo el mandato de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, que revocó las medidas sustitutivas, ha sido ordenada su captura. Él se ha presentado voluntariamente. Entendemos que lo mismo va a ser el general Romeo Vázquez Velázquez y el general Carlos Roberto Puerto, que tienen que defenderse, tienen que presentar ellos todas las pruebas que los exoneren de esta responsabilidad, así como el Ministerio Público deberá presentar pruebas fehacientes que ellos dieron la orden de este hecho lamentable en donde un joven que vino a las protestas falleció. Asimismo, se ha ordenado ya la extradición de otro hondureño, René Javier Santos Alfaro, conocido como el Pintor. Esta persona fue entregada hace unos minutos a la Agencia Técnica de Investigación y a la Policía Militar para ser trasladado a Comayagua, en donde va a ser extraditado para una corte de la Florida, acusado el joven de cometer algún tipo de delitos en Estados Unidos, que específicamente el tráfico de droga, cocaína específicamente. Y para concluir el resumen de noticias, hoy continúan las protestas de los médicos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.
siguen protestando por la falta de insumos, por la falta de equipos y protestan también por la falta de salarios. Mientras esto ocurre, la secretaria de Estado pues en algún momento se ha pronunciado y ha habido algún tipo de compromiso de su parte para poder realizar en cualquier momento el pago, pero hay cosas más grandes ahí que solventar. Estamos teniendo fallas con el audio en la radio. No. Bueno, saludamos a don Miguel Caballero Leiva, amigo de Ondumedios Radio, periodista, un hombre que ha dejado huellas y nos está escuchando. Saludamos a Miguelito con mucho cariño. No se pudo contra la aplanadora del 28, Miguel, pero Miguel no va a variar ni le va a cambiar la vida porque salió o no salió como precandidato o como candidato a diputado. Saludos a Miguel Caballero que nos escucha. Nos vamos de inmediato ya con el personaje del día. Ondumedios Radio presenta el personaje del día. Y en las 5 noticias del día ya son el resumen de lo que estamos y estamos teniendo una muy buena noticia. Nos dice Miguel Caballero Leiva que Ondumedios HN está nominado como uno de los periódicos del año. Así que a votar y apoyarnos para los premios extra que serán el próximo día 4 de mayo. Nosotros vamos a tener aquí como invitado a Miguel Caballero para que nos venga a contar este trabajo. Miguel ha hecho un trabajo extraordinario, es un trabajo encomiable, es un trabajo que empezó cuando nadie hablaba de esto. Hoy hay muchos premios, pero para un periodista, para un comunicador, recibir el premio Álvaro Contreras y después tener también su extra, está hecho y resuelto. Nuestro personaje del día, don Saúl Bueso, un abogado, periodista, defensor de derechos humanos, una persona que ha trabajado mucho por los derechos civiles aquí en el país. Y hoy hemos querido destinar este espacio porque no todo es política. Hoy queremos hablar sobre este mecanismo de protección de derechos humanos para los periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, ambientalistas, pueblos originarios, miembros de la diversidad sexual, todos los integrantes o miembros de estos grupos que son altamente vulnerados. Saúl, muchas gracias por acompañarnos y sea bienvenido. Bueno, gracias a usted por la invitación y poder trasladar a sus oyentes los temas importantes que usted lo acaba de detallar, pero también este tema de que se conoce muy poco y es muy importante, la protección a periodistas, comunicadores sociales, aplicadores de ley y defensores de derechos humanos. Cuando hablamos de protección es la responsabilidad y el accionar del Estado cuando alguien de estos grupos está en un riesgo inminente. ¿Es así? ¿Para esto se creó este mecanismo? De hecho, el mecanismo se crea después de que en el 2015 se presentó el EPU, lo que se conoce como EPU, que es el informe que da cada estado para establecer cómo están el tema de los derechos humanos. Entonces ahí se determinó que Honduras tenía un alto grado de peligro para los defensores de derechos humanos y los periodistas y comunicadores, también los aplicadores de ley. Entonces se tomó la decisión a raíz del informe del examen periódico universal, el EPU, se tomó la decisión de escuchar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de escuchar la Relatoría Especial de Derechos Humanos y poner en práctica esas recomendaciones. Entonces la recomendación fue crear un mecanismo que permita asegurar que aquellas personas que se encuentren amenazadas de su integridad física y en su vida, entonces que puedan recibir de parte del Estado una protección inmediata. Abogado, ¿ha funcionado este mecanismo? ¿Ha traído algún tipo de respuestas? ¿Ha salvado vidas? Sí, el mecanismo ha salvado vidas y ha funcionado. Por supuesto, con algunas falencias por cuestiones de interpretación de la ley. Porque, por ejemplo, el presupuesto para el Mecanismo Nacional de Protección es muy bajo. No llegan ni a los 20 millones y casi el 90% se va en un par de
de automóviles de alta gama que son blindados y esas cuestiones, pero se le asignan a personas que de repente ahora no la necesitan. Y hay un principio en esto, que la medida que se le impone a una persona o se le implementa va a durar hasta que desaparezca la causa que la originó. Y hay muchas causas que ya desaparecieron, pero la persona sigue todavía conduciendo con guardaespaldas, con seguridad y además con un carro blindado. Sí, ha habido mucha queja también, no podemos negar. El mecanismo, según lo que nosotros hemos conocido, sí brindó en algún momento algún tipo de soluciones. De hecho, muchos de los que hoy son altos funcionarios en el gobierno anterior, lo que ellos tienden o tienen a bien llamar dictadura, fueron protegidos. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué de repente ese accionar que tenía se ha visto entorpecido? Mire, todo el mundo lo señaló y fue notorio. Llegó una ministra de Derechos Humanos, porque recuerda que el mecanismo depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y lastimosamente la ministra, y lo voy a decir con nombre y apellido, la ministra Roque, ella llegó a despedir gente, con la misma actitud de los gobiernos anteriores que llegan al poder y empiezan a despedir a las personas como que si se tratara de entrega de puestos en el gobierno. Y la verdad que no se hizo el análisis de que ahí el mecanismo eran empleados o servidores públicos que tenían un concepto más allá de la empleomanía. Eran personas comprometidas con la seguridad de las personas que son amenazadas. Entonces, esta gente se despidió y cuando se contrataron a las nuevas personas no conocían mucho del sistema. Personas que habían sido preparadas por ACNUD, por la misma ONU, la OEA. Entonces, eran gentes que, aunque tenían señalamientos de lentitud, pero sí servían. Entonces, cuando llegan personas nuevas, estos lastimosamente desconocían mucho del mecanismo y se estancó un buen tiempo el mecanismo. ¿Está funcionando en estos momentos, abogado? Podemos decir que si alguien en el país tiene algún tipo de riesgo, su vida podría estar en riesgo, tiene dónde acudir y va a tener esta protección. Sí, tiene dónde acudir y de hecho, recuerde que recientemente yo fui electo miembro, consejero suplente de parte de sociedad civil. Déjeme decirle que la sociedad civil juega un papel importante en el mecanismo, de tal manera que impulsamos cada día acciones para que esto se acelere. Hemos dicho, por ejemplo, que se haga el estudio de análisis de riesgo y de contexto a aquellos que tienen carros blindados desde hace más de 10 años y que no creemos que una causa dure tanto. Además, las medidas son temporales, de tal manera que si esta persona se le hace en un carro blindado desde hace 10 años, significa que la medida no fue. Pero se le va a ser duro volver a ser ciudadano común. Es la cuestión es esa, que hay que enseñarle a la gente que no es de sentirse privilegiado nada más, sentirse una persona que más bien está recibiendo un apoyo del Estado. Porque está en riesgo. Porque está en riesgo, más bien debería preocuparse por estar en riesgo. O sea, no sentirse privilegiado porque me han asignado un par de escoltas, sí, o porque voy a andar un carro blindado. Sí, es que vemos que bueno, y más en estos últimos tiempos como que se ha convertido parte del estatus, y anda un carro blindado, si anda una camioneta. El otro día me encontré un muchacho que yo le tengo mucho aprecio, pero me lo encontré con 4 efectivos militares. Yo pensé que era que lo llevaban detenido, más bien. Es que precisamente estamos cometiendo ese error creyendo que al que me asignen una escolta o que me asignen un automóvil es que soy de estatus. No, al contrario, debo preocuparme porque mi vida de alguna manera está en peligro si yo ando buscando protección del Estado. Aquí lo que queremos entender es que en la medida que nos democraticemos, en la medida en que las leyes alcancen la criminalidad, entonces las personas estarán en menos peligro. Ok. ¿Qué está pasando al interior de este mecanismo? Para usted que nos escucha a través de la radio y que nos ve a través de nuestro Facebook y nuestros TikTok Live, este mecanismo tiene un consejo, que es el que toma las decisiones, pero está integrado por diferentes sectores, el Colegio de Periodistas, el Colegio de Abogados, la APH, los miembros de sociedad civil. ¿Por qué la gente se retiró? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para reactivar este mecanismo? Mire, hay 2 cosas que hay que decir de manera concreta. 1, hay que estar comprometido con la defensa de derechos humanos para estar ahí presente siempre. 2, entender cuál es la obligación que la ley da. Por ejemplo, dice que los
responsables en las instituciones del Estado son los que deben estar en el Consejo y muchas veces delegan en otra persona. Y está bien que deleguen, pero que esta delegación sea permanente, pero resulta que en una reunión va una persona y la próxima reunión va otra persona. Entonces no hay continuidad en el análisis de la solicitud que se ha presentado por parte de un participante o usuario. Uno le llaman beneficiario, no me gusta llamarlo así, sino participante. Entonces eso es lo que sucede, que a veces vamos a consejos y la mayoría de las autoridades que conforman el sistema no están presentes, ¿verdad? Entonces eso es lo que determina es que no hay compromiso, sobre todo un compromiso, y reconocer que la ley es la que obliga. Si yo llego a ser ministro de Defensa, entonces la ley ya me obliga que tengo que estar ahí. Por supuesto, mis obligaciones como ministro son tan altas que delego en otra persona mi trabajo. Pero tiene que haber alguien que pueda darle continuidad. Es correcto, por eso la delegación debe ser permanente y debe ser, de alguna manera, también esta persona que se delega debe darle las atribuciones que él tiene, porque solo va a escuchar y no toma decisiones, entonces no hacemos nada. ¿Es funcional en estos momentos con lo que tienen, presupuesto, recursos, talento humano, la gente que ingresó logró desarrollar las competencias de protección? Sí, hay varias personas que desarrollaron competencias, lastimosamente el número de personal es muy poco. Eso debe funcionar con unos 42, 40 empleados y anda por cerca de 20, pero había quedado con 12. Entonces creemos que hay que incrementarle el presupuesto, pero asómbrese usted que el presupuesto a la Secretaría de Derechos Humanos en el nuevo presupuesto también se le redujo, pero a otras instituciones se le incrementó, que por cierto hay unas sendas críticas por eso, por esa aprobación del presupuesto, en que instituciones como la Secretaría de Estrategia le incrementaron sus fondos, cuando el resultado que vemos en estrategias, lo que vemos nada más son Twitter todos los días. El Consejo lo preside la secretaria de Derechos Humanos. En estos momentos, la actual secretaria de Derechos Humanos es candidata a designada en la fórmula que postula doña Rixi Moncada por el Partido Libre, o sea, la designada en la candidatura oficialista. Pregunto, ¿es compatible esto? ¿Se puede tener estos dos sombreros? Porque se ha criticado mucho a doña Rixi, pero ¿puede ser la ministra de Derechos Humanos candidata a designada presidencial cuando se tiene claro que muchas veces las agresiones vienen del mismo sistema de gobierno? Ahí está el kit de la cuestión. Mire, la Constitución dice que tenemos derecho a elegir y ser electos, por lo tanto ella puede participar cuantas veces quiera a un cargo de elección popular. Pero si no hay un compromiso con el trabajo asumido, entonces andamos mal. Por ejemplo, no es lo mismo que un gerente de una institución quiera ser diputado, ¿sí? O un secretario de finanzas quiera ser diputado o presidente del país o designado, que lo sea alguien de derechos humanos, porque el trabajo en derechos humanos es un trabajo de compromiso. Si usted acepta ser ministro de una institución como esta, es que lo acepta porque conoce el compromiso, sabe el trabajo que hay que hacer y lo va a ir a hacer. Pero si lo acepta para pasar el agua y cuando vengan las elecciones voy a participar, y déjeme decirle, lo dije al interior en la última reunión que tuvimos, lo dije, porque hay cosas que se deben decir de frente, ¿no? Y yo lo dije, entonces me dijeron, no, pero es que es un derecho. No, yo no dije en ningún momento que no es derecho. Lo que estoy diciendo es que si uno va a asumir una posición como defensor de derechos humanos, es para mantenerse en él y seguir trabajando en eso. Es decir, estoy convencido de que el trabajo que estoy haciendo sirve para los demás. Pero si estoy convencido nada más solo para cubrir una plaza, porque me ordena la jefa o porque también es una oportunidad de estatus, yo creo que, dinero, yo creo que no es compatible. Ahora, hemos visto, y con mucho pesar, dos secretarias de Estado que han llegado con una agenda política, tanto a la Secretaría de Derechos Humanos, pero también en el mecanismo. ¿Qué se podría hacer, hablando en positivo, don Saúl, para mejorar situaciones a futuro de esto? Para que quien entienda y que se entienda que quien llegue al mecanismo es una persona que va a velar por los derechos humanos de todas las personas en el país, no solo por la gente de Libre, no solo por la gente amiga. Aquí, en este odio que desgraciadamente se ha acuñado, y como dicen ellos, hasta el último cachureco tiene derechos humanos. El delincuente más vil tiene derechos humanos. Tiene que protegerse el Estado. ¿Cómo hacer para que esta gente comprenda que esto es una cosa diferente a cualquier puesto político de activismo? Mire, es que Honduras transita por la antítesis de la cultura.
Aquí debemos de hablar de una cultura de respeto a derechos humanos, una cultura política, que eso ha hecho falta. Entonces aquí las personas confunden la cultura política con una inclinación partidaria. Es decir, yo soy de este partido y tengo que defender a todos mis militantes y simpatizantes. Lo cierto es que falta mucho camino por recorrer, porque lo que hacemos más bien es dividir la sociedad, ponerla en peligro. Por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba a una persona decir, es que a esa radio cachureca hay que demandarla. Oígame, no podemos etiquetar a ningún medio ni a ningún periodista. Cuando usted sale a la calle con una cámara, con un micrófono, sale a cubrir un hecho noticioso. Y ese hecho noticioso hay que darlo a conocer. Y usted no va pensando ahí si usted es simpatizante o militante de algún partido político. Además, y esto quiero aclararlo, todas las personas, en general, nos inclinamos a un partido político. Porque decía Aristóteles que somos un animal político, somos un zoopoliticón. Entonces decía, si dejamos de ser políticos, pues nos quedamos siendo solamente animales. Así que sí podemos ser animales políticos, lo somos como tal, pero una cosa es animal político y otra cosa es un animal partidario. Es completamente diferente. Entonces, ¿cómo se va a sobreponer esta situación crítica que vive el mecanismo? ¿Qué se ha pensado, qué se está diseñando para que vuelva la representación del Colegio de Abogados, que vuelva la representación del Colegio de Periodistas, que vuelva? Todas estas organizaciones que en algún momento, por la falta de tolerancia, de respeto, se han alejado. Y ahora que está usted, que por eso que se motiva este espacio, ahora que usted está ahí dentro, ¿cree que verdaderamente pueda llegarse al consenso para reactivarse el mecanismo? Yo, de hecho, creo que sí. Lo que sucede es que hay que hablar con cada responsable, según la ley, para ser miembro, para asistir, y decirle claramente que haga su trabajo, ya sea que se persone o que delegue, por un lado. Y por otro lado también tiene que ser atractivo, de que se vean resultados, que verdaderamente escuchemos. No vamos a escuchar a los participantes decir estoy en peligro y aquí no, pero por lo menos que podamos dar resultados. Y los resultados tienen que ir en función de, y aquí hay una unidad que se llama unidad por resultados, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se mida que la inversión hecha en el mecanismo es directamente proporcional a los productos adquiridos. Eso va a levantar el ánimo. Y por otro lado también hablar con todos los miembros, especialmente los miembros de sociedad civil, colegios de periodistas, de abogados, y las ONGs, decirles, esta es una responsabilidad ciudadana, es un compromiso ciudadano. Por eso recordé, tengo un niño a la par mía, pero yo llevo una clase que se llamaba cuando estábamos en primer curso, educación cívica. Hoy yo le he dicho que debemos de implementar existen algunas escuelas, pero debe implementarse una clase que se llama educación ciudadana. La Constitución dice que usted es ciudadano hasta los 18 años, pero hay gente de 18, 40, 50 años que aún no piensan en nada del país. Hay niños de 40 años. Así es, entonces yo creo que ciudadano es aquel que se interesa por los problemas del país y busca solucionarlos. Un niño de 8, 6 años que está preocupado porque está desapareciendo el venado cola blanca, ese niño es un ciudadano. ¿Cuál es la situación en estos momentos, don Saúl, y usted que también es integrante de esta importante organización no gubernamental, el Comité para la Libre Expresión Se Libre? ¿Cuál es la situación de la prensa, de los defensores de derechos humanos, de los ambientalistas en este momento? Mire, es preocupante cómo hemos venido trabajando en el país. El año pasado se emitieron 102 alertas, el antepasado 112 alertas. Hoy ya llevamos cerca de 20 alertas, donde periodistas y comunicadores sociales y defensores de derechos humanos nos informan de que sienten presión y temor de hacer el trabajo que están haciendo en sus comunidades. Y lo pudimos ver con Juan López asesinado, este señor que fue asesinado ahí en Botadero, en Comayagua, junto a su hijo, fue a denunciar que están dañando el bosque, y según lo que trascendió es que el fiscal le dijo tráigame pruebas. Traiga pruebas y después lo correcto es que se actúa de oficio, eso es lo que hace el fiscal. Y eso me está preocupando mucho también a mí, los nuevos fiscales como que no tienen ese compromiso real de trabajar. Por ejemplo, yo estaba en Choluteca, pero me llamaron 2 personas que habían salido en una planilla, uno para alcalde, y el padre para alcalde, hija, y la hija para otro puesto, y ellos no dieron su consentimiento. Nada. Entonces yo dije, mire, yo estoy en Choluteca, pero los mandé al Ministerio Público, y ahí le dijeron, no podemos recibir la denuncia porque tiene que venir la denuncia del CNE. Error. Sí, le están usurpando le están diciendo, mire,
yo estoy en una planilla que no quiero estar porque nunca di mi consentimiento. Y que le tomaron, le falsificaron sus documentos. Así es. Entonces, yo creo que hace falta mucho más. Y otro tema, y perdón con los fiscales que he conocido desde hace mucho tiempo, pero en el Seguro Social tienen una deuda con la sociedad hondureña, porque llevaron a juicio a unas personas que sí están involucradas. En efecto, se demostró que recibían transferencias. Pero recibían un bono, fueron engañadas. Pero están ahí, vamos a suponer que están ahí. Porque, ¿y quién pero, ¿y el tiene que llena la planilla? Sí, pero ¿quién tiene que desconfiar? Si usted le dan un bono y usted es madre soltera, está en la línea de exclusión, ¿cuál es el problema? Pero pongámoslo en esa línea. Recuerde que a ellas las colocaron en una planilla. Entonces, está bien, perseguirlas e investigarlas. Pero la pregunta es, ¿y acaso es que ya tienen acceso al sistema de cómputo para agregarse en la planilla? ¿Acaso es que ya tienen el control para mandar a CIAFI el número de pago? Eso fue... Ustedes tienen una idea de lo complicado que es contratar a un médico en el sistema. Exactamente. Una cosa terrible. Es simple. Hay cantidad de médicos en empleo y estas muchachas que no lo son rápidamente consiguen empleo. ¿No cree usted que ahí el fiscal se nos quedó corto con la investigación? Bueno, posiblemente sabe que se pueden hacer muchas cosas, pero ahí se mencionó varios nombres de gente muy vinculada al poder. Así es. ¿Cuál es la situación de la prensa en estos momentos? Mire, por estar hablando cosas así, muchas veces nos metemos a problemas. ¿Cuál es la situación de los periodistas? A problemas siempre nos vamos a meter cuando el poder de alguna manera siente que le afecta en su trabajo. Pero el periodista debe hacer el papel que le corresponde, dar a conocer los hechos en el país. Mire, la prensa estamos viviendo un momento muy tenso. Muchas críticas de parte del gobierno y muchos señalamientos desde el gobierno y ahora amenazas de ser querellados. Recordemos hace poco el comandante y además jefe del Estado Mayor tenía en la mira a 11 medios de comunicación para querellarlos por las situaciones que se dan, por los señalamientos de que anduvo paseando en Venezuela, que conversó con una persona que a mí no me consta que es narcotraficante, pero los norteamericanos lo han señalado como tal. Pero están pagando recompensa por él. Y cuando dijeron que Juan Orlando desde Estados Unidos era narcotraficante, todo el mundo lo aceptó que era cierto. ¿Y por qué? Si aceptamos que Juan Orlando era narcotraficante, no lo va a hacer este señor de Venezuela. Entonces, eso es lo que dijeron los periodistas. Y fueron querellados, tengo entendido que hubo intenciones. En primer lugar, primer error, las querellas son de delitos de carácter privado y lo llevaron al Ministerio Público. Y el Ministerio Público eso sí lo tomó para investigar. Sí. La presidenta de la República dijo hace unos días que no va a aceptar críticas, que vayan siempre con difamación y con calumnia. Pero ¿quién puede tipificar la verdad en esto? Mire, hay un concepto que nosotros manejamos, y si usted lo sabe desde la OEA, la real malicia. Es decir, es la forma en que el periodista da la información. Y si la información lleva elementos que están señalando actos de corrupción, que están señalando abuso de poder, entonces lo que debe hacer la autoridad es investigar y no amenazar. Pero aquí no voy a tolerar, bueno, ¿qué no va a tolerar? ¿La crítica? No va a tolerar. ¿O no va a tolerar que las críticas lleven un elemento de difamación o de calumnia? Pero volvemos al tema del Ministerio Público, se está instrumentalizando. Tenemos el caso del ingeniero Salvador Nasralla. Él hizo una crítica al sistema de salud y insinuó que posiblemente, porque lo dijo José Manuel Matthews, hay un acto de presunta corrupción en la sobrevaloración de hospitales. Pero ¿cómo un delito de orden privado va al Ministerio Público y ahora están instrumentalizando al Ministerio Público para perseguir? A eso me refiero, que cuando Nasralla y otros hablaron en los medios, y si usted no está contento, créelo, aunque usted ha estado trabajando. Pero si yo no digo nosotros, Saúl Bueso, yo lo digo, sé libre, las instituciones no tienen honor, ¿o sí? Pues aparentemente en el nuevo código sí, porque usted no puede hablar mal de la Comisión Nacional de Blanqueos Seguros y todas esas cuestiones. Pero son excepciones. Sí, pero vamos a colocarle en ese contexto. Pero de hecho lo que se hace es que se investiga, no es que corre corriendo a amenazar con una querella. Recuerde que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, y si usted me está llevando a juicio y yo lo que he dicho en el micrófono es cierto, usted va a quedar mal parado más bien. Pero sentimos y percibimos y si esto nos va a tener problemas, pues los aceptamos. Pero el Ministerio Público se ha vuelto un instrumento de persecución para la gente que no está a favor de este gobierno. A mí que me explique por qué los delitos de querella, que son de orden privado, los han manejado ahí, porque desde ahí salió el
Y lo digo porque el general Roosevelt fue a un medio de comunicación televisivo y ahí dijo, no, si yo le entregué esto a mi abogado auditor y no sé qué es lo que hizo. Primer abogado que no le cuenta a su cliente qué es lo que está haciendo. Hay un montón de gente que está presa que dice que el abogado se le dio vuelta. Entonces sí hay que preguntarle a la fiscalía por qué delitos de orden privado les ha dado publicidad. Okay. Un periodista que en aras de trabajar e informar en estos momentos está sufriendo esa persecución, este hostigamiento desde el Estado, ¿puede ir al mecanismo de protección? Definitivamente. Claro que puede personarse al mecanismo y ahí se le hace un análisis de riesgo y un análisis de contexto para establecer dónde está el peligro, si es inminente, si es gradual. Entonces, dependiendo de eso, se le van a aplicar medidas de protección. El tema de los abogados ha bajado, ha subido la incidencia de violencia y muertes contra este importante gremio del país. Ha bajado un poco. El problema nuestro es la impunidad. Yo creo que mientras no persigamos a los autores materiales y a los autores planificadores, entonces no vamos a alcanzar, porque generalmente se detiene al material, pero no al planificador. Entonces este planificador, que le llaman la gente autor intelectual, no lo es, un intelectual no es un asesino, un intelectual es de otra categoría. Estos son planificadores que planifican la muerte de lo que ellos consideran un peligro, no su enemigo, sino un peligro. Entonces, si la justicia no los persigue y no los alcanza, entonces lógicamente ellos vuelven a cometer el delito porque los estamos invitando a hacerlo porque hay impunidad. Pero el mecanismo ha dado protección a abogados. ¿Cuánta gente está protegiendo el mecanismo en estos momentos, don Saúl? Mire, recuerde que ese es un dato muy no me gusta llamarle secreto, me gusta llamarle confidencial, por cuestiones de las personas que son protegidas, pero sí andamos arriba de más de lo que se ha hecho, más de 100 personas, pero los que están ahora mismo andan por unos 45, 42 personas, y yo hablo por mi institución que sí llevamos varias personas que las estamos protegiendo, o los representamos en el mecanismo. ¿Y en el mecanismo cuenta con los recursos? Hablábamos del presupuesto. No, tenemos que darle más recursos. Tenemos que darle más recursos al mecanismo porque estamos hablando del derecho a la integridad física y a la vida, pero solo son 20 millones los que tiene. Con 20 millones usted no hace gran cosa. Hubo una querella contra un representante de sociedad civil que representa a la juventud, porque él denunció que se seguían pagando vehículos de lujo para altos funcionarios del gobierno adheridos al mecanismo de protección. ¿Sigue esta situación? Yo lo voy a explicar eso y que nos pongan atención los oyentes. Mire, muchos de los que andan un automóvil blindado, sí, fue ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos se personaron ahí a través de internet. A lo que llamamos medidas cautelares. Así, ¿verdad? y medidas de protección. pidieron una medida cautelar y creyeron que con el carro blindado le iban a proteger su vida. Entonces le asignaron el automóvil, pero ahora resulta que no se lo puede retirar si previamente no se hace un análisis de riesgo y usted le informa a la comisión. Entonces esa negligencia, y así lo llamé en la última reunión, y le dije, es una negligencia que 10 años una persona haya tenido casi 15 un automóvil blindado y no hayamos hecho todavía hoy un análisis de riesgo. Entonces, lastimosamente, como no se ha hecho el análisis, no se le puede quitar al automóvil. Pero sí creo que hace poco se le quitó a una persona, vamos a ver cómo responde, ¿sí? Porque hay que decirlo claro, la gente que siente que el mecanismo le quita algo, lo ataca con fuerza, ¿no? Y si le están quitando la protección y él siente que sigue desprotegido, está bien, pero si ya no necesita ese automóvil, esa protección, porque ahora forma parte del gobierno y además es un alto servidor público, porque tampoco me gusta llamarle funcionario, entonces es un alto servidor público, él tiene en el Estado su propia institución. Conocimos nosotros, o al menos se insinuó de una persona que tiene un rasgo de subsecretario de Estado, que tenía todavía la protección del mecanismo, pero podía perfectamente dar la seguridad a la institución en la que trabaja. Sí, lo que pasa es que la institución, mire lo que puede alegar. Mire, la institución me puede dar la protección, pero me la da mientras soy ministro, pero solo duró 4 años en la posición, ¿cómo voy a quedar? Estoy hablando de lo que podría alegar. Entonces tiene que hacerse, como le digo, un análisis de riesgo para establecer claramente que no necesita ese tipo de protección. Sí, es que se ha convertido en estatus. En el tema de los miembros de la diversidad sexual, las personas LGTBIQ y más,
¿Cuál es la situación de este grupo de vulnerables? ¿Siempre se están cometiendo estos delitos de odio contra esta comunidad? Lastimosamente en nuestro país tenemos ya la gente ha ido entendiendo realmente que es parte de su desarrollo y parte de su integridad y su dignidad decidir qué preferencia sexual tiene. Entonces, pero todavía eso es una cuestión cultural en la cual las personas no han entendido que el respeto, como decía Benito Juárez, al derecho ajeno es la paz y hay que respetar los derechos de los demás para que respeten los míos. Yo creo que la comunidad LGTBQ+, como dice usted, tiene el mismo derecho que tiene usted y que tengo yo, con sus individualidades y sus particularidades. Pero sí siguen siendo un grupo vulnerable. Sí, de hecho, en Honduras, lastimosamente, todos somos vulnerables por la situación en que vivimos. Recuerde que aquí se nos habla de masacre, y uno no entiende por qué razón estamos en un estado de excepción y aún se siguen sucediendo crímenes en el país. En el tema de la gente, los defensores de la tierra, los que tienen que ver con los pueblos originarios, garífunas, ¿cómo está la situación para este grupo? ¿Ha mejorado? ¿Los delitos que se habían cometido se han logrado esclarecer? Pues no, todavía la iglesia sigue pidiendo que encontremos al asesino, tanto material como planificador, de Juan López. Y hasta en las homilías de la iglesia se pide y no se ha resuelto ese caso. Entonces necesitamos ser más consistentes y más incisivos en la investigación para realmente encontrar a los culpables y detener esta ola de criminalidad contra aquellos que lo que están haciendo es protegiendo el derecho de los pueblos y asegurando no vaya a pasar lo que decía en una canción de La Milonga de Facundo Cabral, que dice: Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Y eso es lo que nos pasa aquí, con grandes proyectos que van a generar no sé qué cuestión, pero están dejando sin ríos a las personas, y esos ríos les sirven de agua potable. Le preguntaba esto porque tenemos nosotros y conocemos la situación difícil de la gente que está viviendo también algún tipo de acoso en la zona noratlántica del país. ¿Qué acciones va a emprender el mecanismo para poder mejorar esta situación? La gente que está protegiendo sus territorios, las zonas protegidas y reservas en esta zona. Okay, la ley no determinó que iba a actuar de oficio el mecanismo. El mecanismo solo actúa a petición de parte, porque habla incluso de la voluntariedad. A nadie le pueden imponer medidas ni a la fuerza, aunque las necesite, solamente que él las acepte. Entonces la ley no tiene esa parte, aunque sí hay que decir que el mecanismo lo conforman un montón de instituciones como la Fiscalía, y nosotros debemos de pedirle a la Fiscalía, pedirle a la justicia que encarcele a los criminales, al fiscal que los encuentre, para eliminar esas amenazas que se dan en los territorios. Entonces así el mecanismo estaría cumpliendo con una obligación de darle protección a las personas. Ahora, sobre las personas que nos ven y que nos están escuchando ahorita a través de la radio y a través de nuestras plataformas de streaming, ¿qué tienen que hacer si están sometidos a un riesgo? Si son abogados, periodistas, si pertenecen a una etnia, y en estos momentos sienten que hay algún tipo de amenaza contra su vida. Bueno, lo que deben hacer es personarse al mecanismo. Si están demasiado lejos, pueden hacerlo a través de alguna organización no gubernamental. Yo les decía, CELIBRE, por ejemplo, llevamos varias representaciones de personas como CELIBRE, ¿verdad?, ante el mecanismo. Entonces pueden hacerlo. Si no, pueden hacerlo también a través del CONADE en sus comunidades. El CONADE tiene presencia en todo el país. Pueden hacerlo a través del CONADE también, o la misma Fiscalía, porque forma parte del sistema. Pero tiene que denunciarlo. Sí, porque el Estado no puede saber, aunque hayan estudios, el Estado no va a actuar de oficio. Debería hacerlo, pero no lo va a hacer. Entonces mejor hay que activar, hay que accionar el sistema de justicia en el país. Ahora, ¿qué pasa si la persona tiene temor? ¿Hay alguna forma de...? Muchas personas tienen temor. Entonces lo que tiene que hacer es buscar, en primer lugar, personarse si tiene temor de hablar en su comunidad, pues va a tener que movilizarse hasta Tegucigalpa y buscar o una ONG que tenga este prestigio de defensa y de representación en el mecanismo, o va directamente al mecanismo. Y si tiene muchos temores, el mismo mecanismo va a hacer un análisis, y si es necesario moverlo de su casa, moverlo de su residencia o moverlo a otro país,
pues tendrá que hacerse. Pero sí es importante que usted que nos está escuchando en estos momentos, si está sufriendo algún tipo de intimidación, tiene que hablar. La línea de emergencia, el 911, puede ser una opción, don Saúl. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, mire, yo lo voy a decir sincero, en Honduras nos hemos vuelto escépticos. Yo escuché a una señora en Choluteca que le dijo, mire, le voy a tramitar que le dé una escolta policial. No, abogado, no me pongo un policía. Entonces voy a hablar con las Fuerzas Armadas para porque está en el mecanismo, ¿no? Que le pongan a un militar. No, tampoco, y mejor prefiero de un guardia de seguridad. Un guardia. Entonces quiere decir que las instituciones están obligadas a incrementar su institucionalidad y su credibilidad. Ahora, ante la sociedad. ¿qué tan cierto es que si a alguna persona le van a dar un tipo de seguridad, por decir algo, le van a asignar unos 12 elementos, tiene que correr con los gastos de estas personas? Mire, al principio se estaba por el poco presupuesto, pero últimamente sí también se le está cubriendo ciertos gastos a la persona, y déjeme decirle que se va un poco del presupuesto en eso, ¿no? Porque hay que darle a la persona a veces a pagarle hasta alquiler, pagarle alimentación y pagarle traslado. Y lo hace el mecanismo. Pero claro, con ese raquítico presupuesto de 20 millones y el 90% se va en carros blindados, lógicamente necesitamos más dinero. ¿Con cuánto podría operar para ser modesto el mecanismo de protección? Le voy a poner un ejemplo cuando se creó el mecanismo. Su servidor, dije, el hecho de que Honduras implemente un mecanismo es que está reconociendo que en el país no respetan los derechos humanos. Porque en un país donde respetan los derechos humanos no es necesario un mecanismo. Vea dónde lo tenemos, en Colombia, México, Honduras y Brasil. No lo tenemos en Canadá, no lo tenemos en Finlandia. Es decir, esa es una falencia que tiene el país. Entonces, si el país sigue en esta vorágine, no habrá por supuesto que alcance. Lo que debe haber es que el país se comprometa, las instituciones se comprometan a trabajar fuertemente. Por ejemplo, si hay lugares donde es peligroso porque no hay una carretera, es muy oscuro, entonces que la ENE ponga luz, para poner un ejemplo, ¿no? Y que el otro haga una calle accesible. Eso va a reducir su riesgo. Y si la Fiscalía investiga más y da con aquellos que están amenazando, se reduce el número de amenazas. Entonces, por lo tanto, el presupuesto va a depender más bien de la inseguridad que presenta el país. En el tema de protección, y como usted lo decía, estamos en los países más riesgosos para ejercer algunas profesiones. Sí. ¿Podrá esperar la gente a que se creen estas condiciones o tiene que seguirse apostando por la protección? Las personas tienen que apostar a la protección, y los medios de comunicación, que somos los que creamos, no solo informamos, creamos opinión y hacemos que la gente piense más allá de donde le apunta la nariz. Entonces eso puede ayudar a que la sociedad impulse cambios. Y ahora que andamos en elecciones y todo el mundo anda buscando votos, pues en vez de pedirle que nos lleve una bolsa o que nos lleve no sé qué cuestión, pues no sé qué andan regalando, mejor que lleven propuestas serias y no promesas. La gente que está en el gobierno en estos momentos y que de repente tiene algún tipo de privilegios, el próximo año podrían volver a ser oposición. ¿Deberían estos tener un poco más de conciencia, Saúl, fortalecer el mecanismo que les pudiera en algún momento funcionar o servir el próximo año? Sí. Usted recuerda el que inventó la guillotina. Fue usada contra el que la inventó, ¿no? Entonces, si aquello fue en su momento negativo y utilizado contra el inventor, entonces nosotros utilicemos las cosas positivas. Fortalezcamos el mecanismo, fortalezcamos la seguridad en el país y consecuentemente vamos a disfrutar de ella. ¿Han tenido el apoyo de los públicos diputados? O no? ¿Han tenido el apoyo de diputados, de la gente que tiene medidas y que ahora están como diputados? Como yo recién, la primera reunión que me integré ya como miembro, todavía no hemos llegado a hacer reuniones con ellos. Pero usted y yo hemos estado reunidos con comisiones en los diputados de otro tipo de trabajo, como las radios comunitarias y también el tema del Código Penal. Y creo que sí hay cierto acceso. El problema es que yo siento muchas veces que los diputados nos reciben como que nos están haciendo un favor. Como que uno les va a pedir. Sí, es porque ellos están acostumbrados a que llegue la gente, diputado, deme unas 1000 empiras que ando para una farmacia, no sé qué cuestión. Entonces, han llegado a ese nivel de sentirse, o sea, si ando dinero en mi bolsa y de remate el dinero de subsidios y lo puedo regalar
por doquier y llega alguien a pedirme, me siento superior, ¿no? Porque tengo la capacidad de decirle, ¿cuánto necesitas? 2.000, aquí está. Entonces creen que todo el mundo se le acerca en esas condiciones. Y realmente el trabajo que nosotros hacemos y con los diputados es para que el país realmente se enrumbe en la senda verdaderamente democrática. En el tema de derechos humanos, ¿este gobierno va a quedar en deuda? Sí, sí va a quedar en deuda. Recuerde que en este gobierno también hubo asesinatos de periodistas y con el agravante de que en enero mataban uno, en los primeros meses del año, y antes de cerrar el año mataban otro. Entonces yo creo que solo el año pasado creo que asesinaron uno a inicios de año, y en diciembre pues qué bueno, gracias a Dios que no se dio la muerte de ningún otro, y este año pues quisiéramos que no se vuelvan a presentar ningún asesinato contra periodistas, pero tampoco amenazas contra periodistas. La propuesta de la campaña fue muy amplia en el tema de derechos humanos. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha cumplido la agenda de derechos humanos por este gobierno? Yo creo que se quedó corta. Yo creo que se quedó corta porque es que vuelvo a lo mismo, no es lo mismo una promesa que una propuesta. Pero el problema también es que Honduras no está preparado para recibir propuestas. El pueblo hondureño no tiene esa cultura política para recibir propuestas. Y yo siempre traigo a colación un ejemplo que igual estaba iniciando en el periodismo. Aquí hubo un debate en el que todo el mundo determinó que lo había ganado Olmo Valladares. Y fue el menos votado. O sea, falta mucho por hacer, ¿no? Falta mucho por hacer. Creo que hay que crear cultura política y lo podemos hacer desde la academia, lo podemos hacer de las organizaciones de sociedad civil o desde el Estado mismo a través de los centros educativos, desde párvulos hasta universitarios. Si el gobierno quisiera enmendar y aminorar esta deuda en materia de derechos humanos, ¿qué acciones tendría que tomar en los próximos meses que le quedan? Las acciones, que se cree una fiscalía, bueno, ya está la fiscalía, pero se cree una élite o un grupo élite que investigue los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. En el tema de legislación, ¿qué necesitamos en materia de derechos Muchísimo. humanos? Necesitamos, por ejemplo, revisar bien este código penal. Uno le llamaron código de la impunidad. No me gusta calificarlo de esa manera, pero sí hay que decir algo. Miren, filósofos y juristas dijeron que las sociedades cambian todos los días. El derecho debe cambiar. Y muchas veces el derecho se estanca y la sociedad va mucho más avanzada. Entonces tenemos que colocarlos en esas dos dimensiones. ¿Los delitos contra el honor siguen siendo delitos pétreos dentro de la legislación hondureña? Una de las ideas es que se puedan eliminar, ya pasarlos a la ejida civil, pero lastimosamente no hay voluntad política. Muchos tienen temor de que esto suceda. Entonces, porque es una espada de Damocles también, tenerla en la mano y decir, te amenazo, te llevo a cárcel, si estás hablando, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Y se había quedado ya don Saúl con el dictamen firmado, ya listo para presentarlo a la Cámara? ¿Qué pasaría? Bueno, es que el Congreso de la República nuestro pasa más de vacaciones que en sesiones. Y cuando va a sesiones, parece un partido de fútbol, porque lo que oigo así son pleitos, gritos y no tiran piedra porque no hay. Entonces, a veces siento yo que estamos en un barrio de esos jugando una potra entre los equipos más fuertes del barrio. Como sé libre, ¿hay algunos casos que vayan a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, ya tenemos uno precisamente. Estoy preparándole. Debo aclarar que soy inexperto en el uso del sistema interamericano. Estoy tomando una maestría en Derechos Humanos y eso pues me ha permitido conocer un poco más. Y además tengo amigos que ya han litigado en la comisión. Sí, tenemos pendiente un caso que lo vamos a llevar a juicio allá y es un caso de un periodista. ¿Se puede conocer? Sí, no diría el nombre porque no quiero, entonces le voy a dar la oportunidad a que se vayan preparando en la defensa, ¿no? Pero sí es un periodista que lastimosamente fue querellado. Y déjeme decirle que yo he llevado querellas en el país que han durado 6 meses, ahí en el interior, en Tela, en otras ciudades. Aquí en Tegucigalpa no debe durar más de un año. Este lleva 18 años. 18 años. 18 años. Fue querellado por denunciar acosos contra señoritas menores de edad en un colegio. ¿Y por qué se castigó al que denuncia y no al denunciado, a pesar de que se presentaron pruebas y que incluso muchas de ellas, según lo que nos cuentan los abogados que llevaron el juicio, porque ya días lo llevaron, se perdieron algunas pruebas. Sobre este caso entiendo que tiene que tomar una resolución la Sala de lo Constitucional. Sí, estamos esperándola. Tengo entendido que ya la tomó y ¿La declaró? La declaró no al lugar. La jueza mandó en consulta
a ver si aplicaba o no el decreto de amnistía, porque para nosotros es un perseguido político de 18 años por un juicio que no debió durar más de un año. Entonces estamos esperando la resolución de la sala que lo devuelva al Pleno para que sea el Pleno que se pronuncie. Entonces podríamos hablar de ¿qué? De unos 8 o 10 años más todavía en este proceso. Quisiera pensar que no. De hecho, yo me estaba comunicando con personeros de la sala y me han dicho que en estos días lo van a mandar al Pleno ya, para que después del Pleno tome la decisión y lo envíe al juzgado. Pero la acción internacional, abogado Saúl, sí tendrá que esperar el colega todavía hasta que la comisión conozca. Sí, de hecho estamos redactando para llegar a la corte. Sí, estamos redactándolo porque hay que colocar todos los elementos. Déjeme decirle que cuando usted lleva a la corte, no es como aquí en los juzgados que derecho a petición y pida lo que quiera aunque no tenga razón. Allá hay que llevar ya todo bien estructurado para que los jueces, en este caso la comisión, haga un análisis correcto y lo pueda pasar a la corte. O sea, hay que hacer un trabajo muy fino, muy detallado y muy claro. Pues habrá que esperar, definitivamente, pero estos delitos contra el honor son una amenaza para usted y para todos los que nos ven, para los que nos escuchan y para nosotros mismos. El derecho suyo de exteriorizar su opinión es sagrado, eso se llama libertad de expresión, en el marco del respeto, pero Honduras es de los pocos países que siguen castigando, que siguen persiguiendo a esto. ¿Cómo podríamos entonces resumir, ya para ir cerrando, don Saúl, y agradeciéndole su tiempo, esta situación que vive el país en todo lo que tiene que ver con la materia de los derechos humanos y las libertades? Bueno, en primer lugar, que el gobierno tenga la plena convicción de que los derechos humanos son universales y que es obligación del Estado protegerlos. Por lo tanto, el Estado debe ser el primer protector de derechos humanos y no el que los amenace. Segundo, debemos de crear una cultura de carácter político, y aclaro, político y no partidario, político, en el sentido de entender la política como una ciencia que nos permita crear políticas públicas que apunten a fortalecer tanto la democracia y consecuentemente las acciones a favor de los defensores de derechos humanos y la sociedad en general. Y tercero, sí ser más tolerante, ser más consecuente y evitar las amenazas, evitar la diatriba. Lo que se puede hacer es realmente, si una institución está haciendo bien su trabajo, no necesita amenazar a nadie, sencillamente solo cuando dicen un medio de nosotros se nos ocurre decir algo, solo que saquen los documentos y lo pongan en exhibición y se darán cuenta, todo el mundo se va a dar cuenta que la persona que utilizó el micrófono para decir algo no dijo lo correcto. Hay que ser tolerantes. Esa es la tolerancia. ¿Y cómo evitar ese discurso de odio en la campaña electoral que viene? El discurso de odio se evita fácilmente. Si tuviésemos verdaderos líderes, pero lastimosamente solo tenemos dirigentes políticos, si tuviéramos líderes, estos darían luces. Mire, un ejemplo claro es Mahatma Gandhi. Cuando Mahatma Gandhi dio la orden de que la revolución iba a ser pacífica, dio el ejemplo de que era pacífica. Nunca levantó la mano contra un enemigo, ni contra un opositor. Y cuando alguno de sus miembros no hacía caso y se iba al pleito, porque daban ganas de responder, ¿no? Aquello de poner la mejilla, como decía la Biblia, y poner la otra como que no cabía, entonces se iban a pleito. Mahatma Gandhi se iba en ayuno y los indios le iban a rendir respeto y retiraban todo acto de violencia. Y la India fue libre gracias a la revolución pacífica. Bien, muchas gracias a don Saúl Bueso, un defensor de derechos humanos, representante de la sociedad civil ante el mecanismo de protección que deseamos verdaderamente que se reactive y que sea una solución para la inseguridad de muchos sectores, y además miembro insigne del Comité de Libre Expresión. Agradecemos a todos ustedes que nos han escuchado hoy, que nos han visto, y les invitamos para mañana. Mañana un interesante tema. Mañana vamos a hablar del voto de los hondureños en el extranjero. ¿Qué tiene que hacer usted que nos está viendo, si vive en Estados Unidos, en España, en México? ¿Qué tiene que hacer para aparecer en el listado de la gente que puede votar en noviembre? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que hacer? Mañana nos acompaña un especialista en temas de relaciones exteriores y vamos a hablar de el voto de la comunidad hondureña, un sector altamente importante en la toma de decisiones, en la participación de la elección
dirección de nuestras autoridades, y ese va a ser nuestro tema. A ustedes que nos vieron, muchas gracias. A ustedes en el Facebook, a ustedes en el TikTok, muchas gracias por seguirnos, y a ustedes que nos escucharon a través de la radio, les esperamos mañana. Que estén bien, buenas tardes.